El origen de la palabra California. En el año de 1533, dos barcos, el Concepción y el San Lázaro, zarparon del puerto de Santiago en busca de nuevas tierras para ofrecerlas al rey de España, Carlos V. En el trayecto, el piloto del primer buque, Fortún Jiménez Bertandoña, encabezó un motín en el que resultó muerto el capitán Diego Becerra. Para evitar el castigo, Fortún y los amotinados continuaron mar adentro y llegaron por primera vez a las costas de la península baja californiana. Al recorrer la zona costera cercana de la que hoy es la Bahía de La Paz, encontraron algunos criaderos de perlas y obtuvieron algunas de los indígenas que vivían en esos lugares. Pero en un enfrentamiento con los nativos, varios de los expedicionarios perdieron la vida, entre ellos el propio Jiménez. Los sobrevivientes se hicieron a la vela y llegaron a la contracosta, donde dieron fe de la tierra descubierta y de las supuestas riquezas que había en ellas. Cuando Hernán Cortés supo la noticia, de inmediato preparó 3 barcos y personalmente encabezó una nueva expedición hacia esas tierras. El 3 de mayo de 1535 llegó al lugar que bautizó como Puerto y Bahía de Santa Cruz, en donde celebró la ceremonia formal de toma de posesión. Esta colonia fundada por Cortés no pudo sostenerse sobre todo por la falta de víveres, la ausencia de agua potable y la hostilidad de los nativos que no olvidaban lo sucedido con Fortún Jiménez. Algunos años después, la tierra descubierta recibió diversos nombres. El navegante Sebastián Vizcaíno la denominó Nueva Andalucía. Pedro Porter Casanate la llamó Nuevo Reino de Aragón. El almirante Isidro de Atondo y Antillón la designó como Nuestra Señora de la Trinidad, y los padres Quino y Salvatierra la dieron a conocer como Islas Carolinas. Pero el nombre que al fin permaneció fue el de California. Fue unos años después de 1535 cuando se le empezó a llamar así, sin precisar la fecha ni quién fue el primero en llamarla con ese topónimo. Sin embargo, ya en el año de 1540, los informes relacionados con las exploraciones de Francisco de Ulloa por las costas de la península se refieren a ella como California. Durante todo el período de las exploraciones marítimas y durante los años de la presencia de los misioneros jesuitas, franciscanos y dominicos, no se pudo explicar bien el significado de la palabra California. A Hernán Cortés se le atribuye la idea de que su etimología proviene de los vocablos cálida fornax, horno caliente, a causa del clima extremoso de la región. Por mucho tiempo, su significado fue un problema para historiadores y cronistas. Se buscó su origen uniendo palabras o buscando referencias en los accidentes geográficos de la Bahía de Santa Cruz y sitios cercanos, pero no. Tales explicaciones etimológicas convencían a algunos y disgustaban a otros. Al final, en el año de 1862, el investigador norteamericano Edward Everett Hale encontró su procedencia, destruyendo así todos los mitos vertidos sobre la palabra California. Su origen se remonta al siglo XV, cuando en el año de 1510 aparece el libro de caballerías Las Sergas de Esplandián, de García Ordóñez de Montalvo, en el que menciona a California como una isla muy llegada al paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como las amazonas era su forma de vivir. Las Sergas de Esplandián, continuación de otro libro anterior titulado Amadís de Gaula, relatan el sitio de Constantinopla, ciudad que tratan de conquistar los ejércitos turcos luchando en contra de las fuerzas cristianas. En uno de los combates, los musulmanes reciben la ayuda de la reina Calafia de la isla California y de sus amazonas, valientes guerreras montadas en enormes aves llamadas grifos. Ya a punto de rendirse la ciudad, Calafia reta al paladín de la cristiandad, Esplandián, hijo del poderoso rey Amadís de Gaula, pero se enamora de él con un amor imposible, y para no separarse de su lado, contrae matrimonio con Talanque, hijo del rey de Sobradiza, y compañero inseparable de Esplandián. Se cree que el término California lo tomó Ordóñez de Montalvo de la epopeya francesa La Canción de Rolando, escrita en el siglo XI. En esta epopeya se narra la muerte de Roldán,
sobrino del rey Carlomagno, que lo hace exclamar: «Ha muerto mi sobrino, aquel que tantas tierras me hizo conquista. Contra mí se rebelarán los sajones, los húngaros y los búlgaros, y otros tantos pueblos malditos, y los de Apulia y todos los de Palerma, los de África y los de Califerna». La isla California. Muchos años atrás, antes de ubicarse California en la historia y en la geografía del mundo, su nombre ya rodaba envuelto en penumbras de leyenda y en humo de fantasía. Un historiador mexicano escribió lo siguiente: desde las nebulosidades de su prehistoria, Baja California, la tentadora, no ha dejado un solo instante, a través de los siglos, de embrujar a los hombres con su inexplicable y fuerte hechizo. En 1510, en el libro Las Sergas de Esplandián, escrito por Garci Ordóñez de Montalvo, aparece por primera vez la isla California, que estaba habitada por mujeres y con una reina llamada Calafia. En la isla, además, había abundancia de oro, que lo utilizaban para forjar sus armas. Un fragmento del capítulo CL7 del libro dice: «Quiero agora que sepáis una cosa, la más extraña, que nunca por escritura ni por memoria de la gente en ningún caso hallarse pudo, por donde el día siguiente fue la ciudad en punto de ser perdida, y como de allí donde le vino el peligro, le vino la salud. Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como las amazonas era su estilo de vivir. Estas eran de valientes cuerpos, y esforzados y ardientes corazones, y de grandes fuerzas. La ínsula en sí, la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba. Sus armas eran todas de oro, y también las guarniciones de las bestias fieras en que, después de haberlas amansado, cabalgaban, que en toda la isla no había otro metal alguno. Los romances y los libros de caballerías de esa época formaron parte de la forma de ser del pueblo español, y lo impulsó para grandes hazañas y acciones heroicas. Pero también fueron un acicate para su imaginación y anhelos de aventura. En los libros se encontraron las fantasías que esperaban hacer realidad, nuevas tierras que descubrir, ínsulas maravillosas llenas de riqueza, ciudades fantásticas, los gigantes, los grifos, las serpientes aladas, las atrevidas amazonas. Por eso, desde que Cristóbal Colón llegó a América en 1492, se comenzó a hablar de la existencia de una isla poblada únicamente de mujeres, idea que compartían todos los marinos y soldados que lo acompañaron en sus 4 viajes. Después, cuando Hernán Cortés se apoderó de Tenochtitlan en 1521 y se incrementaron las exploraciones por la nueva tierra conquistada, la idea de una isla llena de riqueza y de mujeres estuvo latente en la mente de los aventureros españoles. Cortés tuvo noticias de la existencia de esa isla por boca de uno de sus capitanes, quien le refirió que los señores de la provincia de Jihuatán, que se afirman mucho haber una isla toda poblada de mujeres, sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres, con los cuales han acceso, y las que quedan preñadas, si paren mujeres, las guardan, y si hombres, los echan de su compañía, y que esta isla está 10 jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Con estos informes, Cortés preparó varias expediciones, y una de ellas, por azar, llegó a las costas de esa tierra anhelada. Para muchos marinos y soldados, esa fue California, aquella a la cual se refería las Sergas de Esplandián, con sus amazonas, su reina Calafia y sus riquezas. Y por muchos años, esa tierra descubierta fue considerada como isla. Fue hasta el siglo XVIII, después de varias exploraciones al norte de esta región, cuando se supo con certeza que esta no era isla, sino península, acabando así con ese mito, iniciado en el siglo XV con la publicación del libro de caballerías de Ordóñez de Montalvo, El Estrecho de Anián. Desde los tiempos de la antigua Grecia se creía que la Tierra era una esfera dividida en 4 hemisferios rodeados por agua
y por lo tanto existía un paso por la parte norte que comunicaba Europa con Asia. Esta idea persistió durante muchos años y geógrafos y cartógrafos lo incluyeron en sus globos terrestres y mapamundis. En la época de los descubrimientos iniciado por Fernando de Magallanes, García Jofre de Loaiza, Juan Sebastián Elcano, Álvaro Saavedra Cerón y otros navegantes, siempre estuvo presente encontrar ese mar abierto que comunicaba el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Los cartógrafos europeos denominaron el paso como Fretum Arcticum, localizado entre el continente de Norteamérica y el Polo Ártico. El paso del norte, conocido también como el Estrecho de Anián, fue motivo de intensa búsqueda por parte de los tripulantes de los barcos españoles, estimulados por el interés de la monarquía hispana, la cual deseaba encontrarlo para reducir el tiempo de los galeones de Filipinas, de España al continente asiático. Pero, además, porque descubriéndolo evitarían que otras naciones se apoderaran de él, constituyendo una amenaza para el poderío español. El vocablo Anian procede de Aniu, que aparece en los viajes de Marco Polo a China, en los finales del siglo XIII. En el año de 1559, Giacomo Gastaldi usó por primera vez el término Ania en un documento. Su primera ubicación geográfica apareció en 1566 en un mapa de Saltieri, haciéndolo aparecer como Stretto de Anián. Dos relatos fantasiosos, uno de Juan de Fuca y el otro de Lorenzo Ferrer Maldonado, hicieron creer que el paso de Anián era una realidad, ya que ellos declararon haberlo descubierto y recorrido. La historia es la siguiente. En 1557, Juan de Fuca, su nombre era Apostolos Valerianos, relató que el virrey de Nueva España lo había seleccionado para que condujera una expedición integrada por 3 barcos y 100 hombres, que tendría por objeto descubrir el Estrecho de Anián. Dijo Fuca que esta primera tentativa había fracasado a causa de un motín, pero que en 1592 había sido enviado de nuevo en un barco y una lancha, con las cuales llegó a un punto de la costa de California. Encontró el paso y navegó por él durante 20 días, pasando por una región rica en oro y perlas, hasta llegar finalmente al Océano Atlántico. En 1609 se revivió la fantasía geográfica del Estrecho de Anián. Un personaje llamado Lorenzo Ferrer Maldonado presentó al rey un extenso memorial en el que describía el estrecho y proponía los medios para su ocupación. Aseguraba que había llegado al Océano Pacífico navegando por ese paso y que en esa región la temperatura era templada y algunas veces caliente, que había muchos árboles que daban frutas todo el año y abundantes venados, conejos, puercos salvajes, peces y ballenas. Afirmó que el estrecho estaba siendo usado por otras naciones, por lo que era urgente que España lo controlara para su beneficio, iniciando el comercio directo con China, Filipinas, Quivira y California. Aunque el relato de Ferrer no se tomó en cuenta, sirvió para despertar el interés por las exploraciones del Pacífico, orientadas, entre otras cosas, al descubrimiento de las islas Rica de Oro y Rica de Plata, otro de los mitos de esa época. Ya en el año de 1629, Fray Antonio de la Ascensión, quien había acompañado a Sebastián Vizcaíno en sus viajes de exploración por las costas de la península californiana, escribió al rey refiriéndose al Estrecho de Anián: por esta parte tiene este reino, por la parte norte el reino de Anián, y por la de Levante la tierra que se continúa con el reino de Quivira, y por entre estos 2 reinos pasa el Estrecho de Anián. Poco a poco, y conforme las exploraciones se ampliaban a todo lo largo de las costas y se estableció la comunicación con Asia por medio del galeón de Filipinas, la inquietud por el Estrecho de Anián fue desapareciendo hasta quedar como un mito más de la antigua California. Las islas Rica en Oro y Rica en Plata. Andrés de Aguirre, fraile agustino, quien en el año de 1564 acompañó a Miguel López de Legazpi a Filipinas. Es el autor del mito de la existencia de unas islas cercanas a Japón, que fueron conocidas como Isla Rica en Oro e Isla Rica de Plata o del Armenio. El 20 de noviembre de 1564,
una armada al mando de Miguel López de Legazpi salió del puerto de Juan Gallegos, conocido después como Natividad, hacia el inmenso Pacífico, con la orden del virrey de Nueva España para hacer el intento de conquistar las Islas de las Especias y encontrar una ruta de regreso. Acompañaron a Legazpi, nombrado general de la Armada, varios capitanes y 5 padres agustinos, entre ellos Fray Andrés de Urdaneta en calidad de cosmógrafo. En el mes de enero de 1565, los expedicionarios llegaron a las islas que llamaron Filipinas en honor al rey Felipe II y fundaron la ciudad de Manila, el primer asentamiento español en Asia que abrió el comercio entre España con China y Japón. En el mes de junio del mismo año, Miguel López de Legazpi ordenó el viaje de regreso a la Nueva España de la nave capitana San Pedro al mando de Fray Andrés de Urdaneta. La ruta que siguieron fue navegar hasta llegar a la altura del Japón para tomar la corriente del Kuroshibo rumbo a las costas de la Alta California. Descendieron por la Baja California hasta llegar después de 6 meses hasta el puerto de Acapulco. Con el establecimiento de la ruta a Filipinas, se inició el comercio formal a través de los galeones que condujeron todas las riquezas del lejano oriente a España durante el largo periodo de 250 años. En todos esos años, no menos de 1000 galeones surcaron las aguas del Océano Pacífico. En el tornaviaje acompañó a Fray Andrés de Urdaneta otro sacerdote llamado Andrés Aguirre, quien además de solidarizarse con la idea del estrecho de Anián expuesta por Urdaneta, fue el creador del mito de las Islas del Armenio. Según un informe suyo dirigido al virrey de la Nueva España, tuvo conocimiento de la existencia de islas muy ricas localizadas a la altura de Japón, que fueron descubiertas por una nao portuguesa. Debido a un temporal muy fuerte se extraviaron y al 9º día en la madrugada, los tripulantes descubrieron 2 islas grandes, una de ellas con una gran ciudad y en el puerto muchos navíos grandes y pequeños. Fueron recibidos por el señor de la isla, quien les permitió vender sus mercancías a cambio de plata y oro. Cerca estaba la otra isla, por lo que la visitaron y también los recibieron de buenas maneras. Los pobladores eran gente blanca y bien dispuesta y bien tratada y vestidas de seda y ropa fina de algodón, gente amorosa y afable, la lengua diferente de los chinos y japoneses. Son aquellas islas abundantes de buenos mantenimientos, arroz que es el pan que usan, aves como las nuestras en gran abundancia, patos mansos y muchos puercos, cabras, rufanos y mucha caza de venados y jabalíes. Gran abundancia de aves y muchos pescados, gran abundancia de frutas. Cuando los navegantes portugueses regresaron al puerto de Malacá, pusieron a estas islas del Armenio, rica de oro y rica de plata. Desde luego, cuando se supo del informe de Fray Andrés Aguirre, muchos exploradores trataron de encontrar las islas, pero a pesar de reiterados intentos nunca las encontraron. Era lo natural, pues era otro de tantos mitos que se crearon al calor de los descubrimientos y las ambiciones de riquezas. Otro mito más como la isla California y el estrecho de Anián. Niparajá. Con una explosión inmaterial, Niparajá cruzó la barrera que lo separaba del mundo físico, miles de metros sobre el nivel del mar. Su cuerpo se tensó al recibir el choque del helado viento, descendió hacia mejores climas y, con la ligereza de la pluma, se posó sobre el picacho más alto de la serranía que había formado hacía poco. Desde ese lugar podía ver gran parte de su reciente creación. Conservando su forma espiritual podría verla toda completa si quería, pero no era lo mismo. Niparajá consideraba que para poder valorar su reino de una manera más amplia debía mirarlo no solo con ojos de espíritu. El fresco aire le azotó la cara y un rocío matutino le cubrió el desnudo cuerpo con una fina capa de agua. Desde su privilegiado mirador alcanzaba a ver los 2 mares que rodeaban casi toda su creación, el desierto peninsular, de un lado el océano de olas gigantescas y heladas, del otro, el plácido mar de suaves y tibias olas. Tan cerca los dos pero tan distintos. Con la vista siguió la pendiente de las montañas sobre las que estaba parado. Coronando el macizo montañoso estaban los bosques de los árboles gigantes de hojas delicadas. Niparajá los había puesto ahí casi como de broma. Habían sido un regalo de un dios hermano de lejanas tierras. Él sabía que no correspondían a su estilo de hacer las cosas. No encajaban en su creación,
pero quería dar a sus criaturas la oportunidad de subir hasta ese lugar y romper la monotonía de la rutina del desierto. Casi se arrepintió después de haberlos dejado ahí, pues muchos de los que subieron, en un principio, lo encontraron tan cómodo que ya no quisieron regresar a la dura vida de las candentes arenas y piedras. La sierra era una verde joya en el paisaje grisáceo del escenario desértico. Siguiendo aún más abajo con la vista, Niparajá contempló cómo la vegetación cambiaba para dar paso a los matorrales y a otros árboles más pequeños. Aún más abajo, en la falda de la sierra, comenzaba ya la flora característica de su reino. Su amada vegetación desértica, ahí estaban todos sus cactos preferidos y también otras plantas muy comunes como el cajalosuchi, el lomboy, el palo de arco, el palo arán y el palo verde. Ahí estaba el mezquite, el zalate y la cálida damiana. Niparajá se sintió orgulloso ante su obra. Era realmente bella y especial. Pero algo faltaba en ella. Algo intranquilizaba al Dios bueno. Había comenzado a sentir una gran hambre. Una terrible hambre. Un desesperante apetito espiritual. Soy inmanente en mi creación, meditó Niparajá. Ella no es si yo no soy. Y ahora, después de haberla creado, yo no soy si ella no es. Pero necesito que alguien sepa esto. No me basta, no me sirve de nada que solo yo comprenda esto. Necesito hacer de mi reino un reino consciente de mi existencia como ser inmaterial. Necesito de plegarias que me alimenten, que me refuercen. Necesito dar la vida a otro nivel evolutivo. Las plantas y los animales son buenas criaturas, las amo, pero no es suficiente. Ellas no pueden engrandecer más mi creación. Necesito de la mente abierta que va más allá del instinto. Necesito del razonamiento lógico, de la evolución que dan los procesos mentales. Así mi reino no solo perdurará sino que, más aún, mejorará día a día. Necesito en quien depositar mi semilla divina, quien la haga germinar y florecer. Necesito ser adorado, ser amado, recordado e invocado, ser percibido en mi creación. Necesito a quien consolar, a quien premiar y castigar. Necesito quien me implore o me clame, quien me llore o me maldiga, quien me cuente sus secretos, sus penas y sus glorias. Niparajá lo sabía. Lo que hacía falta en su creación era el hombre. Una vez más, con la ligereza de una pluma, descendió la montaña y se dirigió al desierto. Al llegar a él, de inmediato seleccionó algunos frutos de sus plantas favoritas, los cactos. Ellos me darán la materia, pensó. Con cuidado tomó los espinosos frutos, los partió y los vació de la suculenta pulpa. La carne de los frutos fue puesta sobre la arena y ahí los divinos dedos amasaron con paciencia semillas, pulpa y tierra. La informe masa, a falta de agua para hacer barro, yo tomo los frutos de los cactos para dar forma al hombre que habrá de habitar mi reino, mencionó Niparajá, y después continuó. Tomo el fruto del gigante cardón para dar al hombre la paciencia y la grandeza espiritual. Tomo los frutos de las pitayas para otorgarle la dulzura y la bondad del alma y a la vez un corazón fuerte y firme pero amable. Tomo el fruto de la biznaga para dar a mis hijos el temple y la voluntad. Finalmente tomo el fruto de la cholla para otorgar a mis amadas criaturas la claridad de entendimiento y razonamiento. Tomo todos estos frutos y los amaso en uno solo para dar al hombre una materia. Para formar al ser más perfecto de mi creación, el depositario de mi divinidad. El Dios bueno moldeó dos figuras con la masa original. Un hombre y una mujer. A ustedes doy la capacidad de la vida y de la muerte. La capacidad de perpetuarse y de amarse. De perpetuarme y de amarme. El Dios dorado arrancó dos hojitas de un arbusto de damiana y las colocó en el bajo vientre de las dos figuras. La damiana les dará la pasión y la capacidad de un amor activo y fecundo. Vivan, hijos míos. Vivan y proliferen, honrando de esta manera a su casa y a su padre, al desierto y a Niparajá. Dos lágrimas aparecieron en los ojos del Dios creador. Las doradas gotas cayeron en cada una de las estatuillas. Las figuras del hombre y la mujer abrieron los ojos, miraron hacia arriba y sonrieron. Ya era de noche cuando primer hombre y primera mujer despertaron totalmente a la vida. Levantaron su mirada al oscuro espacio. Orión, la constelación de Niparajá, lucía brillante y hermosa. Bajo el influjo de Orión, primer hombre y primera mujer se tocaron y besaron. Bajo la atenta mirada de su Dios, primer hombre y primera mujer se amaron con pasión por primera vez. Niparajá sonrió halagado al oír su nombre repetido al unísono por dos bocas en clímax.